el verdadero mensaje, y podríamos decir el verdadero evangelio de la prosperidad. Y entender una cosa y recordar una cosa que yo sé que ustedes saben porque lo han recibido del hermano pastor. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos. Ellos cantaban los salmos al Señor. De manera de que aquí estamos tratando con un salmo que era... bueno, claro, quizás no todos los salmos, pero por lo regular podría ser cantado. Y hoy en día escucha uno hermanos que están trabajando en eso, poniéndole la música a los salmos y los cantan lo más de bonitos. Entonces podríamos también hablar de el justo y sus evidencias, y entonces desde ese punto de vista encontrar dos divisiones, pero solamente nos vamos a detener a considerar los primeros 3 versículos, porque aquí habla de dos. Delante de los hombres hay más que esa distinción. Los hombres ven personas que son piadosos, que son temerosos de Dios, pero también ven personas que no son ni tan malos ni tan buenos. Hay personas que son muy buenos, hay otras personas, bueno, hacen diferente clasificación de individuos. Dios ve justos y pecadores. Justos los que están en Cristo, pecadores los que están sin Cristo, y pare de contar. Para Él no hay más. Así es de que nosotros, para poder ser contados como justos, debemos entonces creer en el Señor Jesucristo, confiar en Él, depender de Él y rendir nuestra vida al Señor según esa voluntad suya. Así es de que entonces vamos a estar hablando en primera instancia de el justo según el Salmo y las evidencias de ese justo. Y entonces he dicho que la primera parte podríamos considerarlo como la parte negativa, porque el versículo 1 nos da para eso. Mire su Biblia y podrá entender qué cosas negativas figuran a nombre del justo. Es decir, no negativas que sean en contra suya, sino cosas de las que se abstienen y que por hacerlo por temor al Señor son cosas contadas como buenas. Por ejemplo, uno lee en la historia sagrada que la mujer de Potifar le dijo a José: José, duerme conmigo, siendo la esposa de Potifar. Y José, por ser un hombre justo, dijo: no hago tal cosa porque sería pecar contra el Señor mi Dios. Entonces aquí tenemos cosas que el Salmo lo da como negativo, pero que a la postre son cosas en las cuales el varón de Dios se identifica con una norma de vida que no es común, que no es conforme al pensamiento de los demás, pero sí es conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el justo no hace? Según este versículo, la primera cosa: bienaventurado el varón, es decir, feliz, dichoso el varón, que no anduvo en consejo de malos. Y vamos a hablar del verdadero evangelio de la prosperidad, no, del mensaje verdadero de la prosperidad. Y se tiene que empezar a reconocer eso. El verdadero cristiano, el verdadero hombre, mujer de Dios que es próspero, es aquel que nos dice: no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Es decir, él no oye qué piensa fulano de tal y fulano de tal, para luego asumir una posición, para tomar una posición, sea como esposo, como esposa, como obrero, sino que esta persona lo menos que quiere es que los que no conocen a Dios, los que no tienen conocimiento y temor del Señor, pretendan ser sus maestros, porque la cuestión es que ellos no tienen que ser maestros de nosotros, somos nosotros los llamados, el pueblo del Señor, a ser luz y sal de la tierra. Quizás en algunas cosas sí, desde el punto de vista quizás médico, cuestiones de trabajos y cosas, nos puedan decir y enseñar, y de hecho pues no todo profesor de cualquier materia es cristiano, es creyente, y ellos transmiten cierto conocimiento, pero en cuestiones de comunión con Dios, de culto a Dios, de adoración a Dios, no podemos que sea ellos quien nos enseñe, sino nosotros tener
una posición, como los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos se las pusieron de la siguiente manera: nosotros sabemos que ustedes no adoran la imagen que he edificado, y por ese acto ustedes deben morir. Sin embargo, les damos la oportunidad, un chance de que ustedes salven su vida, y les vamos a volver a dar la oportunidad de que cuando suene la música ustedes se postren delante de la imagen, y entonces así ustedes se salvan del horno ardiente, porque esa es la sentencia que el rey había puesto. Y ellos dijeron: no, Señor, nosotros sabemos que al único que se ha de adorar es al Dios verdadero, no a los hombres, ni mucho menos a una imagen creada por los hombres. Así es de que calienten el horno, hagan lo que quieran, pero nosotros adoraremos al Dios verdadero. Y así fue, dicho y hecho. Ellos prefirieron ser condenados, ser castigados y de esa muerte tan terrible, y no postrarse ante la imagen. ¿Por qué? Porque ellos, la ley de Dios les decía que al Dios verdadero era quien se debía adorar, no a los dioses falsos. Muy bien. Entonces, por eso, una de las cosas de que el justo se mantiene en una posición negativa es en cuanto a andar. Aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Otro había dicho en el caso de José: bien bobo, está en la cárcel, bueno, no estaba todavía en la cárcel, pero estaba en una situación de fatiga, de esfuerzo. ¿Quién le pagaba? ¿Quién le reconocía? Si él hubiese hecho caso, hubiera tenido un momento de placer, y cuántos regalos y cuántas cosas le habría podido llover como recompensa haber convenido con las pretensiones de esa señora. A los muchachos pues se habían salvado de semejante castigo. Si uno mete el dedo a la candela y de una vez lo saca, y en ese caso la sentencia era que el horno iba a ser calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero no para quemarle un dedo, era para echarlos allá. Así es de que, según el pensamiento de los hombres, ellos pues desaprovecharon una muy buena oportunidad. Pero ellos no desaprovecharon una muy buena oportunidad, aprovecharon la oportunidad de que resistir la tentación, resistir la prueba y honrar al Señor, y poner y dar a conocer el nombre del Señor, donde el nombre del Señor no era reconocido, donde el nombre del Señor no era tenido en cuenta ni era adorado. Y eso fue lo que consiguieron. Pero esa vida de ellos es una vida que nos dice aquí, ellos fueron bienaventurados porque no anduvieron en el consejo de los malos. La mayoría de las personas piensa así, que uno diciendo mentiras, que uno no defendiendo la verdad de Dios en todo, que uno puede resultar favoreciéndose y escalafonándose, en fin, tantas cosas. Bueno, vamos con mirar lo que el justo no hace. Tampoco, dice aquí, no anduvo en consejo de malos, pero tampoco estuvo en camino de pecadores. El justo no estuvo en camino de pecadores. Si es justo, su vida es consecuente. No es que ayer es una cosa y hoy es una cosa y mañana es otra. No, el camino de él ya está trazado. Es siempre decir la verdad, siempre someterse a poner por encima de sus gustos, de sus anhelos, de sus conveniencias, la voluntad del Señor. Y ya Dios ha hablado y Él habla y es firme. Él no cambia, no dice un día que tal cosa podemos hacer y otro día que podemos hacer una cosa diferente. Estamos en estos días con el caso de mi papá y su enfermedad, y los médicos diciendo, el uno puede comer tal cosa, el otro dice, no coma tal cosa, y como que uno examina el pensamiento de varios médicos y en vez de tener más luz, como que a veces lo confunden más, porque no todos se ponen de acuerdo. Dios no es así. Él ha dicho lo que ha tenido que decirnos en su palabra,
a los esposos, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los pastores, a todos nos ha dado la instrucción y nos debemos mantener ahí. Y nos toca rogarle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en lo que nos ha sido dado, porque el Señor puede ser que, como dice Pedro en la segunda carta, de momento parezca como que ni le vemos ni se mueve de ninguna manera, pero es un error de nosotros. Si el Señor no ha ejecutado juicio todavía sobre el hombre, sobre la humanidad, no es porque se le haya olvidado o porque no lo vaya a hacer. Él va a cumplir, porque Él es veraz, Él es fiel y Él nos hace saber que su palabra es firme. Entonces no anduvo en consejo de mal. Vamos mirando el camino o la vida del hombre justo y el verdadero mensaje de la prosperidad. El verdadero mensaje de la prosperidad no es seguir el camino de otros, que en vez de trabajar, la Escritura dice sí, que debemos nosotros ser responsables en la provisión para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia, pero nunca debemos hacerlo buscando explotar a los demás, como esos evangelios de la prosperidad. Traiga y traiga y traiga, y sí, se ve próspero al pastor, pero las pobres personas pasando dificultades, y ellos sí estrenando, y a veces casas, y hasta se habla de unos aviones que tienen de todo, no les falta nada. Pero la cuestión es, ¿qué dijo el Señor? Con el sudor de la frente ganarás el pan. Ese es el camino del Señor, que cada cual debe juiciosamente trabajar y que tengamos contentamiento con la provisión del Señor. Que entendamos que aquí somos temporales, que somos pasajeros, que no nos amarremos tanto aquí porque pronto pasamos, como dice el Salmo 90, y nos vamos. Pero tenemos el creyente que ha sido humilde, ha sido fiel al Señor. Tenemos una casa, una morada en el cielo, y esa sí es eterna y es perfecta. Por lo tanto, si bien es cierto, no debemos abdicar, rechazar totalmente las cosas materiales, debemos tener mucho cuidado de convertirnos en idólatras de las cosas materiales y de idolatrar nuestro cuerpo, consintiendo toda clase de deseos. ¿Qué otra cosa nos dice? ¿Qué otra cosa negativa de las cuales se caracteriza este hombre piadoso, este hombre y forma parte de este camino o este mensaje de la verdadera prosperidad? ¿Qué otra cosa no hace el justo? Dice el versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es una persona que en otro tiempo anduvo, no es una persona que sigue el camino de los malos, pero tampoco no se arraiga, no se sienta, no se ubica en el lugar de los malos, de los escarnecedores. No busca arreglar lo suyo y acomodarse él a costa de los demás, de lo que pueda pensar, de lo que pueda decir y de lo que pueda ocurrir a los demás. No ve a veces, y lo ve muy mal, que los animales, pero por ser seres irracionales, ellos en cuanto a comida no les importa a los otros. El más fuerte empuja al más débil y come uno y el otro mira, el otro se ve en aprietos. Y puede de ciertas especies, solamente de los dos aves, por ejemplo, en un nido, uno solo resulta alimentándose y el otro se va enflaqueciendo y hasta lo echan del nido y lo quitan. Pues el creyente, el hombre justo, no busca arreglar lo suyo a expensa de las demás, sino que realmente, teniendo en cuenta que la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, eso no se le olvida, siendo padre, siendo esposo, siendo obrero o siendo patrono. Será justo, será correcto, será considerado.
y buscará no hacerle a los demás lo que a él no le gustaría que le hicieran en contra suya, porque esa no es su posición, porque el justo tiene que en todo no reflejar a los grandes de este mundo, sino reflejar en su comportamiento y conducta al que es grande en los cielos. Y ese que fue grande en los cielos, y siendo dueño de todo y creador de todo, vino a este mundo y nunca le dio codo a ninguno para ubicarse. Él se dio. Y poco a poco, cada vez, vamos estudiando el Evangelio según San Juan y miramos por ahí alrededor del capítulo 13, cómo el Señor, tan humildemente, tan amablemente, en una ocasión, la costumbre era de que a los invitados les lavaban los pies para que pasasen a la mesa, y llegaron a cierto lugar y nadie lo hizo, ni los discípulos siquiera. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el grande de los grandes, el dueño de todo? No se ciñó la toalla, tomó el agua y se inclinó y les lavó los pies a los discípulos. Incluso, ¿a quién le lavó los pies el Señor? A Judas, ¿cierto? A Judas también le lavó los pies, y él sabía quién era Judas y que iba a ser Judas. Pero con todo y eso, el Señor no se puso en la posición de aquellos de los malos que dicen, no, ese me cae mal, ese no ha hablado bien de mí, entonces debo seguir tratándolo, mirándolo y considerándolo como enemigo, como adversario. Entonces, hermano, miren, eso es la parte negativa, pero viene la parte positiva de lo que un justo hace. Que si no hace lo otro, ¿en qué sí se ocupa? Versículo 2. ¿En qué se ocupa? Él. ¿Qué es lo que le alegra? ¿Qué es lo que le trae placer? Ni es la música de la iglesia, ni es el pastor de la iglesia, ni son los hermanos de la iglesia. Él tiene algo constante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová. Eso constantemente, permanentemente, independientemente de que haya pandemia o que no, independientemente de que tenga trabajo o que no, independientemente de las circunstancias. Su gozo no se lo dan las cosas de esta vida, ni la gente de esta vida, ni ninguna cosa, sino que su delicia está en meditar en la ley del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el Salmo 19 nos habla el salmista diciéndonos que la ley de Jehová le resultaba a él más valiosa que el oro, y que el oro refinado, y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Se deleita en la ley del Señor. Y el Salmo que 119, en algunos de sus versículos dice que el salmista se levanta y que amaba la ley. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hablando de ese afecto por la palabra del Señor. Y eso es, no solamente abstenerse de cosas, sino en lugar de esas cosas que son dañinas, que son desaprobadas, Dios le dice, en esto sí, no tiene problema usted. Recuerdo cuando estudiaba y vivía con mis abuelos. Y hay un pensamiento en la gente regado de que uno meterse mucho con la Biblia es peligroso. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, que eso no es tan sabio. Y de vez en cuando, nosotros vivíamos en una casa vieja, grande, y por los lados de arriba había una piecita chiquita, allá era mi cuarto, y allá me hacía yo adelantar mis estudios. De vez en cuando, sigilosamente, me daba cuenta, la hijita estaba parada ahí, la abuela, al frente de la está mirando a ver qué hacía yo. Y me decía, mijo, he oído que eso de tanto leer la Biblia lo vuelve a uno loco. ¿Y no será que usted de pronto resulte así? Abuelita, no se afane, esto no es peligroso.
La Escritura dice que si los padres que son malos saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto no nuestro Padre Celestial sí sabe lo que es bueno y Él nos ha dado la palabra, así es de que no nos va a hacer daño, con toda seguridad que no me va a hacer daño. Y ellos que eran tan refinadamente católicos que detestaban las cosas del Señor. Además, cuando mi papá oyó el Evangelio y creyó al Evangelio, ella fue de las que organizó para que fuesen, ella decía, prefiero a mi hijo muerto que salido de la Santa Madre Iglesia Católica. Así es de que allá llegaron a amenazar a mi papá y a decirle que si no dejaba esa religión y seguía fiel, pues que le iba a ir mal. Y gracias a Dios pudimos, el Señor dio fuerzas y capacidades para que nuestros padres, pues no a la perfección, pero nos indicaron el camino y han perseverado ellos y el Señor ha perseverado en nosotros y ahí estamos. Y no nos han visto locos, nos han visto sirviéndoles. Tuvimos que cuidar, y en mi caso tuve que cuidar de mis abuelos por mucho tiempo hasta cercano a la muerte. Y no me vieron en esos caminos. ¿Por qué? Porque eso nos lo ha dado Dios, y aquí está diciendo que el justo se deleita en la ley del Señor. ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos alienta? ¿Cómo nos anima la palabra del Señor? Uno puede sentarse y leer el periódico, uno puede sentarse a mirar noticias, pero nunca lo va a motivar, nunca lo va a alentar y animar como nos anima la palabra del Señor. Nos consuela, nos llena. Y en la segunda parte dice también que en su ley medita de día y de noche. El que bebe de la buena fuente estará siempre con buena vitalidad. Y mire los resultados. La tercera cosa que encontramos, y por lo tanto que he querido titular nuestro estudio de esta mañana, es el verdadero mensaje de la prosperidad, porque mire lo que dice el versículo 3. Muy llamativo, muy agradable, y todo el mundo deseara lo del versículo 3, pero saltándose y no teniendo en cuenta ni el versículo 1 ni el versículo 2. Pero para llegar ahí toca que pasar primero por esos fundamentos. Para llegar ahí, ¿cómo es la vida de esa persona que antes que estar en los caminos de los malos, en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, en la silla de los escarnecedores, que en vez de estar en esa compañía, en vez de estar en esas cosas, él se deleita en la ley del Señor, medita en la ley del Señor, estudia, oye a Dios y pide iluminación y gracia del Señor para poder conocer la voluntad del Señor y entregarse a servir al Señor? ¿Cómo es la vida de versículo 3? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo hemos visto, ¿cierto? ¿Qué diferencia un árbol en una montaña, en un peladero, en tiempos de verano? Las hojitas son tristes, si es que tiene hojas. Es algo que no da gusto ver, es como pesar ver. Pero mire un árbol que está sembrado junto a una corriente de agua, junto a un río. Como ese árbol tiene un buen tamaño, tiene unas buenas ramas, tiene unas buenas hojas, y por qué no pensar, también ese árbol puede resultar con buenos y abundantes frutos. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es el título, el Evangelio, o el mensaje de la verdadera prosperidad. Esa prosperidad que emana de esa fuente honra al Señor, y es lo que necesita el mundo. Necesita hombres, necesita hogares, familias, esposos y esposas bien fundamentados en esto, para poderle decir al mundo: es mentira que el matrimonio, que el hogar y la familia es un desastre, que es algo inútil, porque hoy en día eso es lo que se está haciendo ver, de que el matrimonio, que el hogar y que la familia no funciona y que es lo peor que puede haber, cuando no es la verdad,
qué hermosura, qué bendición es la esposa, es el esposo, es tener hijos, levantar hijos y tener padres y tener hermanos. Es regalo del Señor. Es una bendición muy grande del Señor. Nos damos cuenta nosotros estos días. Mi papá toca que estarlo llevando y agarrándolo y todo, pero él lo hizo con nosotros. Ellos tuvieron que, la mamita, ponernos el seno. Podía estar que se reventaba el seno, pero tuvo que poner la boca ahí para que nos alimentase. Así nos trataron ellos, así nos levantaron ellos y nos formaron ellos. Ahora han caído a ese estado que nos toca que agarrarlos, llevarlos y ponerles hasta la ropa y todo eso. Pero esa es la bendición de la familia. Dios ha querido darnos eso. Y debemos saber una cosa, hay veces que podemos ver matrimonios donde el esposo resulta haciendo por la esposa cosas que quizás la mamá hace muchísimo tiempo no lo hizo, o ya no tuvo que hacer. Y la esposa también haciendo por el esposo cosas que quizás la mamá ya se le olvidó hasta que se lo hizo. He visto el caso de hermanas, una hermana de una familia aquí de Bucaramanga. Ellos eran dueños de una zapatería y eran prósperos y todo. La hermana se enfermó, quedó en una silla de ruedas y esa hermanita para donde quiera iba con esa hermanita, hasta que el Señor se la llevó y ese hermano hizo por ella todo, con un amor, con una voluntad. Dios los unió y realmente se amaron y se quisieron ellos hasta el final. Hermanos, ¿por qué? Porque esos son frutos de oír a Dios, de creer a Dios y que Dios esté con nosotros. Nos prepara y nos capacita para poder servir y para poder recibir de los hermanos, de la familia, de las bendiciones del Señor, el fruto por el cual Él nos ha querido dar. Y dice aquí, será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es sin fruto, son buenos frutos, maravillosos frutos, que honran, que valen la pena, que da su fruto en su tiempo. Ese árbol da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Claro, no necesariamente decir, bueno, entonces si vivo de tal manera no me voy a enfermar. Y tampoco voy a perder el empleo. Y tampoco el capital se va a ir abajo. No, eso no es lo que realmente quiere decir. Lo que quiere decir es que así estemos en necesidad, estemos en pobreza, estemos en esos casos. Porque uno podría pensar, ¿cómo es que si son hermanos, la hermana pierde la salud y el esposo tiene que hacer cosas que la familia no hace por él? Pero Dios hizo eso y nosotros vimos y multitudes de personas pudieron ver y pudieron dar gracias al Señor y podemos dar gracias al Señor. Entonces, ¿eso qué hace? Sí, añade prosperidad a su vida, porque qué cosa que nosotros no hagamos o dejemos de hacer, Dios no lo ve y no solamente tiene tiempo para recompensarnos ahora. ¿Será que en la eternidad no habrá recompensa según lo que hagamos? Y claro, no lo hacemos pensando únicamente en la recompensa que vamos a recibir. Nosotros lo hacemos pensando en la gloria de Dios. Pero el resultado es que si hacemos lo que hacemos por la gloria de Dios, con sacrificio, con esfuerzo, el Señor nos puede recompensar ahora si quiere. Pero Él ha prometido que nos recompensará, que nos reconocerá en la eternidad. Y debemos trabajar por el reino del Señor, por la gloria de Dios. Y qué bendición que una persona débil, ignorante, pobre, como nos puedan reconocer a nosotros y que nosotros seamos como los apóstoles que fueron reconocidos pescadores, sin letras y del vulgo. ¿Y hasta dónde llegaron ellos con la palabra, con su mensaje? ¿No llegaron hasta nosotros? El ministerio de ellos fue bendecido por el Señor y fue prosperado, que sirvió en su tiempo y ha servido a través de la historia y ha llegado hasta nosotros. Hombres justos, árbol
plantado junto a las buenas corrientes de agua, dio su fruto en su tiempo, y lo que hicieron fue bendecido, y eso ha sido en las manos del Señor, de prosperidad para los que lo han recibido y para ellos. Bien, hermanos, entonces podemos nosotros y debemos preguntarnos, ¿es realmente nosotros nos deleitamos en la ley del Señor? ¿Nosotros meditamos en la ley del Señor? Y nosotros estaremos viendo y queriendo mostrar eso para la gloria del Señor. Claro, tengamos en cuenta que realmente el justo del que debemos buscar, entender y comprender y ver en cada porción de las Escrituras no es el justo pastor fulano de tal. El justo es Cristo. Cristo es el justo y Él es el modelo de justicia. Él es el que nunca estuvo con los malos, que se deleitó en la ley del Señor y en la comunión del Señor. ¿Se acuerdan de que a veces le buscaban al Señor desde temprano? ¿Y dónde le encontraban? ¿Y qué había hecho por lo menos esa noche antes? Tenía su comunión con Dios y oraba con Él. Él se deleitaba en esa comunión con el Señor. A Jesucristo el justo, dice primera de Juan 2:1. Tenemos a Jesucristo el justo. Solamente unidos a Él por la fe, no solamente podremos evidenciar nuestra vida espiritual, sino que en virtud de tan sin igual unión podremos sustentarla con una abundante cosecha de bendiciones. Nuestra vida tiene que estar unida al Señor por la fe. Y esa vida unida al Señor por la fe se ocupará de esto, se abstendrá de todo aquello y será una vida notoria y una vida de verdadera bendición. Esa prosperidad sí traerá consuelo a el alma que la posee y dará consuelo a los que están alrededor. Es hermoso. Recuerdo una ocasión que visité a una paciente en el hospital. Ella tenía cáncer. Ella sabía que no iba a durar tanto tiempo. Y yo pensaba ir a consolar a mi tía, que estaba en esa situación. Y el consolado fui yo. Porque me dijo, mijo, yo sé que no voy a durar mucho tiempo. Yo sé que me voy, pero voy a estar con mi Señor. Voy a estar con Él. Él me va a llevar. Así es de que tengo tranquilidad. No fue necesario que yo le dijera palabras de consuelo. Me consoló. Y en otra ocasión un muchacho tuvo una caída. Se dañó el cuello y es parapléjico. Y también pensaba, me toca prepararme para hablar con el muchacho y darle palabras de consuelo. Pero cuando empezamos a hablar, él me consoló, diciendo de lo feliz, de lo dichoso de su vida, de consuelo en el Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado de la historia de una muchacha en los Estados Unidos de nombre Johnny Erickson, algo así, que ella tuvo también un accidente y quedó parapléjica. Y esa muchacha vivió, en primer lugar, ella conocía, sus padres eran cristianos, ella no lo era. Y tuvo el accidente y empezó a luchar. ¿Cómo era posible que a ella le pasara eso? Una niña tal vez de 15, 16 años. Pero Dios condujo a esa muchacha a la verdadera fe en el Señor, al conocimiento del Señor, y empieza esa muchacha a servir al Señor. Y como era así, entonces ella la invitaban a la emisora, la invitaban a programas diferentes y allí predicaba. Y recuerdo que tiene 2 libros. El uno se llama, el segundo se llama Un Paso Más. Y ya ella presentía como la muerte, y en una está la sillita de ruedas y un letrerito, se vende. Ella ya presentía, pero ya había, y ella decía, gracias a Dios por esta enfermedad he podido predicar la palabra del Señor y hablar en lugares donde si yo no estuviera así, nadie me quisiera oír y atender. Lo que estamos diciendo aquí, los resultados de una persona que ha sido transformada por el Señor, que vive en comunión con el Señor, que vive
con Dios y para Dios. Aún en esas circunstancias no deja de dar fruto. Es una verdadera vida próspera, alienta, consuela, anima a los que podríamos decir no nos duele una muela siquiera, pero tendremos dolores del corazón, porque la vida separada de Dios en desobediencia es un desastre, pero la vida perdonada, la vida en comunión con el Señor es una verdadera vida. Bien, hermanos, oremos al Señor. Gracias, amados.